Mis saludos, futuros colegas y colegas. Yo soy el doctor Ricardo Vega y hoy vamos a desarrollar un tema que me ha pedido que desarrolle, que es cáncer gástrico. Bueno, vamos a ver algunas características. Yo, para desarrollar este tema, vamos a hacer un breve repaso, como siempre. Se empieza por la anatomía y la microanatomía, que es la histología, un repaso anatómico histológico. Y vamos a tocar también algunos aspectos de la moderna fisiología. El tubo gastrointestinal, debo decirles que tenemos conocimiento de algunos aspectos absolutamente nuevos y desconocidos hasta hace un tiempo en lo que hace su fisiología, que se los quiero volcar. Y luego ya entraremos en sí el tema haciendo un repaso, una reseña histórica, veremos rápidamente la epidemiología, las manifestaciones clínicas, cuáles son los factores que ponen en riesgo a las personas de padecer un cáncer gástrico, cómo se lo ha clasificado por las distintas sociedades o agrupaciones médicas estas tremendas lesiones como son los cánceres gástricos, qué herramientas disponen ustedes para llegar al diagnóstico de un modo adecuado de esta tumoración en estos pacientes, cómo se lo estadifica, que no es poca cosa, porque la estadificación en definitiva a nosotros nos va a permitir saber el pronóstico de ese paciente, que seguramente la familia y el mismo querrán saberlo de algún modo, y cuáles son las opciones terapéuticas actualmente en estos pacientes. Empecemos ya, como dijimos, con una introducción anatómica e histológica. Bueno, nada, el estómago, fíjense ustedes que en realidad su anatomía tiene un techo, la cúpula, que es el fundus gástrico. Ese techo o fundus gástrico, luego le sigue el cuerpo gástrico y este sector importante que es el antro pilórico, el antro y el píloro o portero. Esto es el antro, esto es el cuerpo, allá tenemos el techo fundus, existe una curvatura menor y una curvatura mayor. Obviamente una cara anterior, una cara posterior y estos dos bordes que acabamos de mencionar. Tiene mucha trascendencia desde múltiples aspectos, sobre todo quirúrgico, conocer la irrigación. Tenemos la coronaria estomáquica y la pilórica por un lado, y luego la gastroepiploica derecha e izquierda. Esas anastomosan por inoculación. La literatura anglosajona le llama gástrica izquierda y gástrica derecha a la coronaria estomáquica y a la pilórica. Les menciono esto porque, bueno, se lee mucho literatura anglosajona actualmente. Vamos a ver luego la anatomía de los ganglios, que tiene mucha importancia. Siempre la parte oncológica ya de Halsted, para aquí sabemos el concepto de los ganglios, qué importantes que son. Digamos que los ganglios perigástricos, por así llamarlo, que están cerca del estómago, de la curva menor, la curva mayor, del cardias arriba y abajo y del píloro de arriba y abajo, son 6 grupos ganglionares. Esos 6 primeros grupos ganglionares que están alrededor de, como dijimos, cardias, curva menor y mayor y píloro, cuando yo los estirpo, esos 6 grupos ganglionares junto con el estómago, total o parcialmente el estómago, eso es una gastrectomía D1, voy anticipándome ya la última parte de la charla. Gastrectomía D1 cuando saco todos los ganglios que están alrededor del estómago. También me anticipo de alguna manera y les digo que me estoy quedando corto con una gastrectomía D1 en líneas generales. En líneas generales, lo estándar dependerá del tipo de tumor, del tipo de lesión, del demás. Pero en líneas generales, lo estándar es hacer una gastrectomía D2, donde yo estirpo algunos ganglios más, que son los ganglios que van alrededor de la esplénica, de la hepática y del tronco celíaco. Y puedo también hacer cirugía más agresiva, que es casi exclusividad, la hacen los grupos orientales, en Japón sobre todo, que son de la cadena periaórtica y retropancreática. Fíjense aquí los ganglios de una gastrectomía, lo que sería una D1, que son los 6 primeros grupos ganglionares, alrededor de ambas curvas, curvatura mayor, menor, suprainfrapilórico y los pericardiales. Esos son los 6 grupos que se estirpan. Y luego nada, si yo ya diseco lo de la esplénica y la hepática y el tronco celíaco, estoy haciendo una D2, y ya más ampliada sería los retropancreáticos, tengo que ir a la cadena. Pero eso, digamos, a la cadena aórtica y periaórtica, eso casi con exclusividad lo hacen los japoneses, por decirlo aquí en nuestro medio, porque tiene complicaciones serias y no muestra tantas ventajas finalmente. Bueno, avancemos más de ganglios. La histología, ustedes recordarán que tiene distintas capas, el estómago, la mucosa, que es la parte de adentro, es como esto, mi mucosa. Luego
viene mucosa yugal, obviamente, luego viene la capa submucosa, esto de adentro hacia afuera, mucosa, submucosa, luego dos capas musculares, una capa que es circular y otra capa que es longitudinal, por las funciones que va a realizar el estómago, la subserosa y la serosa. Esto es importante conocer porque la clasificación de los tumores, T1, T2, T3, T4, se da acorde al grado de penetración que presenta. Según tenga más o menos penetración en estas capas, hablamos de T1, T2, T3 o T4, como ya veremos oportunamente. Bueno, habiendo hecho un brevísimo repaso anátomo histológico, permítame que yo me explayo un poquito sobre la fisiología, porque quiero volcar algunos conceptos que creo que son muy importantes hoy en día y está bueno realmente que ustedes los conozcan. La función del estómago clásica, que nada, el ser humano, si lo tomamos desde el punto de vista evolutivo, el ser humano antes no comía todos los días, cazaba, y cuando cazaba comía, pero probablemente iban a venir días que no iba a tener que comer, entonces comía en abundancia y reservaba en el estómago, entonces es una cámara para reserva, para almacenar. Con el tiempo eso se mezcla y bueno, luego el fondo lo va vaciando a medida que necesitamos, el antro lo va vaciando para que pase al intestino y se va absorbiendo, la glucosa que necesita la célula, las calorías y todo lo demás. Eso es lo clásico que ustedes conocen. Como también que secreta ácido clorhídrico, lo que comemos no es estéril. Si te vas a comer un sándwich de milanesa, el clásico sándwich de milanesa tucumano, y estoy seguro que no es estéril. Si vos haces un estudio bacteriológico, pero bueno, no te preocupes tanto porque nuestro estómago, si no lo has inhibido tanto con inhibidores o lo que sea, tiene que tener ácido porque ese ácido te defiende justamente de todas estas agresiones bacterianas, entre otras cosas. Ahora, existe un acid pocket, un bolsillo ácido en la parte superior del estómago. Fíjense ustedes que si nosotros hacemos un estudio comparativo en todas las especies animales, vamos a ver que entre los carnívoros y herbívoros, entre otras diferencias, es notable que el intestino delgado es mucho, pero mucho más largo entre los herbívoros y es más corto entre los carnívoros, porque necesita absorber más el que consume hierbas, y en esa anatomía comparativa vemos esto, y por eso una vaca, por ejemplo, es mucho más voluminoso su abdomen, porque es básicamente herbívora, y entonces consume hierba y tiene el intestino más largo. Si ustedes toman un galgo, que es típicamente carnívoro, tiene un abdomen excavado, un abdomen, digamos, absolutamente más pequeño que una vaca, porque es carnívoro. Les comento también que entre los peces, por ejemplo, existen algunos que tienen un intestino mucho más largo desde ya, porque son herbívoros, y otros peces que son carnívoros, y también se reproduce este fenómeno en la naturaleza, que tienen diferencia de longitud este intestino. Esto lo menciono porque lo vamos a tomar cuando vemos los aspectos evolutivos que han sucedido con nosotros. Hoy sabemos que el aparato digestivo, el estómago y el resto de todo el aparato digestivo secreta una cantidad extraordinaria de hormonas que desconocíamos. Yo les voy a mencionar unas pocas, pero es como si yo le hablara de un violinista y un chelista, y hay una orquesta sinfónica que son una innumerable cantidad de músicos. Yo voy a hablar solamente de un par de músicos. Voy a hablar, por ejemplo, de la grelina. La grelina es una hormona que se produce en este sector del estómago, en el fundus gástrico. En un rato seguramente yo voy a tener apetito porque ya es hora que coma, entonces ya estoy produciendo grelina, ya estoy sintiendo algo de apetito. Mi fundus gástrico seguro está produciendo grelina y yo ya tengo algo de apetito y está bien, porque el ser humano debe comer, necesitamos glucosa, la célula debe la glucosa, sin glucosa no podemos vivir, y la insulina hará que cuando yo coma se detecta la insulina y entra la glucosa a la célula. Entonces, va a producir grelina ese sector del estómago, pero bueno, en algún momento yo tengo que parar de comer. En algún momento, porque si no, nada, si como, me ves un globo y voy a tener otras enfermedades también. Entonces, existe un fenómeno que sí conocemos hace un tiempo, que es lo que se llama el freno ileal. ¿Qué es el freno ileal? Y graban esto GLP-1. El freno ileal cuando yo secreté grelina, comí, me alimenté, está bien, entonces empieza a discurrir el alimento, bombea al antro, pasa al dueno, va por el delgado, ya llegó uno, se empieza a absorber,
empiezo a tener todo lo que necesito, pero cuando llega algo de la comida que no se terminó aún de absorber y digerir, al ilium, es como que el ilium le avisa y dice, ya está, ya no comas más porque ya es suficiente. Entonces se produce esa hormona que recién les mencioné, que es la GLP-1, y la GLP-1, ¿qué es lo que hace la GLP-1? Pues nada, el glucagon peptide 1 inhibe la grelina, dice ya no, listo, no más apetito. Actúa en el cerebro, también produce saciedad a nivel del cerebro. Bloquea al antro que siga vaciando para el vaciado gástrico. Estimula al páncreas para que produzca insulina. ¿Y para qué? Para que las células beta produzcan esa insulina y entre finalmente a la célula la glucosa que yo necesito. Y tiene muchísimas otras funciones la grelina que no viene al caso, pero es importante que llegue algo de alimento a la parte distal del intestino para que se produzca ese fenómeno que es el freno iliar. Entonces lo frena el estómago, estimula el páncreas, actúa también a nivel hepático, muchísimas funciones que produce saciedad cerebral, etcétera, 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 pero bueno, son muy... Ahora, el tema, ¿qué es lo que ha venido pasando con nosotros? ¿Qué ha venido pasando con la especie humana? En los últimos, yo diría, 70 años, ha habido unas modificaciones extraordinarias en la calidad de la comida que consumimos. La dieta moderna, esta famosa comida chatarra, tiene una serie de características, se absorbe muy, pero muy fácil, se absorbe muy fácil a nivel del intestino proximal, del yeyuno y también del ilio. Es una dieta refinada. El ser humano empezó a cocinar, antes comía carne cruda, la cocina ya está viene predigerida. Las frutas, hacemos jugo de naranja, jugo de pomelo, directas. Bueno, todo esto hace que sea muy rica en calorías y de muy fácil digestión, se absorbe por completo los segmentos proximales del intestino delgado. Entonces el freno iliar de la GLP-1 se ha perdido. Y esto va a traer sus consecuencias. Hay gente, alguna gente, no en toda la gente, ¿en quién está perdido? En los que tiene el intestino delgado más largo. Normalmente el intestino delgado puede llegar a 7 metros, alrededor de 7 metros. Algunos tienen el intestino de 4 metros, otros tienen de 5 y otros de 3, muy cortito, pero bueno, 4, 5, 6, 7 metros. La gente tiene muy largo el delgado, pues tiene mucha capacidad de absorción. Absorbe todo y no llega nada al intestino distal, absorbe todos los alimentos y no produce GLP-1. Entonces no frena a la grelina y sigue comiendo. No hay un freno, no se produce ese feedback. Y no estimula adecuadamente al páncreas para que produzca insulina. Y aparte también mantiene el tropismo de la célula beta, normalmente la GLP-1. Entonces ahí se produce un disturbio tremendo en esta gente que tiene tan largo el delgado que absorbe tan fácilmente estos alimentos. Y nuestro cuerpo se adapta lentamente. Todavía no se adaptó en mucha gente al cambio de este tipo de alimentos, de esta nueva modalidad que se le está ofreciendo. Nosotros, los seres humanos, hace miles de años, eran herbívoros, no éramos carnívoros. Y cuando pasamos a ser carnívoros, nos adaptamos y tuvimos un intestino mucho más corto, se acortó. Y el resabio de ese intestino vital que se atrofió es el apéndice secal. Es un apéndice secal, un resabio del intestino vital atrofiado cuando pasamos de ser herbívoros a carnívoros. Y ahora también es como que hay gente que no está adaptada a esta nueva circunstancia con esta alimentación diferente, refinada y demás, que se absorbe muy fácilmente en el intestino. Entonces el drama metabólico, la tragedia metabólica, es que no tienen GLP-1 para inhibir la grelina, para estimular el páncreas y todo lo demás. Pero la buena noticia es que ellos sí son capaces de producir GLP-1 si le producimos algunos cambios anatómicos, lo que no se produjo todavía por la evolución de su especie, si le producimos algunos cambios anatómicos a nivel intestinal, favoreciendo que llegue alimento al intestino distal y se secrete GLP-1. Y esto es lo que ha dado nacimiento, y ahora conocemos perfectamente, a la moderna cirugía metabólica, y que permite que un porcentaje elevado de pacientes con diabetes tipo 2, bien seleccionado, revierta con cirugía la diabetes tipo 2. Yo lo puedo tratar con metformina, con sitoglitina, los trato, pero no le revierte la diabetes, no le cura la diabetes. Con porcentaje de pacientes con cirugía, revierte, desaparece. Y esto es realmente revolucionario y es necesario que lo conozcan.
Entre otras funciones, ya lo dijimos, la GLP-1 mantiene el trofismo de las células beta y su falta crónica induce la aparición de diabetes tipo 2. Entonces la diabetes, entre otras cosas, es una falla de adaptación a la dieta moderna. Y es por eso que es como una epidemia, ¿no es? Es una epidemia tremenda. La diabetes, la obesidad, es una epidemia, entre otros mecanismos por esto. También desde ya por sedentarismo y todo lo demás. Pero entre otros mecanismos por esto. Hay un desequilibrio, yo les he simplificado, les hablé de los fenómenos del intestino distal. Hay unos fenómenos del intestino proximal que sería muy largo, no es de fisiología esta clase. Entonces, les quería mencionar esto. Y que hoy con procedimientos quirúrgicos que adaptamos el intestino a estas nuevas circunstancias de alimentos que se nos ofrecen, podemos estimular ese freno ideal, aumentar la GLP-1 y disminuir la grelina en estos pacientes y encuentran así la solución a este drama metabólico. Fíjense ustedes, hay cosas que uno dice, yo no sé, porque a mí ni se me ocurre cómo alguien se va a ir a buscar este lagartito que se llama monstruo Gila. Es un pequeño reptil que existe en el norte de México, en el sur de Estados Unidos. Pero ¿quién se lo puede estudiar al monstruo Gila? Lo estudiaron y vieron algo que es fantástico. En toda la naturaleza existen animalitos diabéticos. Por ahí tu gatito, tu perrito es diabético. Bueno, hay perro, gato, caballo, todo puede ser diabético o no, igual que el ser humano. Pero entre estos reptiles no hay diabéticos. Entonces se pusieron a estudiarlos y vieron que las glándulas salivales de ellos producen GLP-1. Símil GLP-1, glucagon-like peptide 1 similar. Entonces ellos tienen ganas de comer, ya secretan. No tienen que estar todo el fenómeno mucho más complejo, mucho más digamos, refinado que tiene el ser humano, que es el fenómeno del feedback con el freno ideal. Ellos tienen ganas de comer, ya secretan la GLP-1. Lo cual es peligroso, porque si después no comen, pues hay hipoglucemia ya, ¿no? Y bueno, son mecanismos de adaptación. Y yo sé que si yo te digo, bueno, estamos hablando de que se adapta, sobrevive y que no muere, están hablando, pues yo lo había dicho, la teoría de la evolución de las especies, lo había dicho Darwin. Yo les dejo como mensajito que sí, Charles Darwin lo mencionó, se popularizó con él esta teoría, hubo tremendas discusiones científicas y religiosas en aquella época, pero ya antes que él, mucho antes que él, investiguen ustedes, Jean-Baptiste Lamarck, un francés, mucho antes que Darwin, Jean-Baptiste Lamarck ya lo había mencionado. Esto que sale aquí, el Darwin, en lugar de sale abajo Lamarck, no aquí, no sé por qué cuando lo pasé al power celular, porque es el modo de poder ponerlo aquí, qué sé yo, bueno, pasó así. Por eso les pido disculpas por esas incorrectiradas. Vamos ahora ya a entrar específicamente en el tema. Yo creo que mereció la pena estos minutos, 15-20 minutos que nos tomamos para hacer un repaso anatómico, histológico y la fisiología con algunos aspectos que probablemente ustedes no conocían. Vamos a ver un poquitín, siempre es bueno saber de la historia. La historia, fíjense ustedes que ya, lo mismo esto, ¿no? Al pasarlo, observar, ven qué pasa. Bueno, ya 3000 años antes de Cristo, en papiros egipcios, ya se veían descripciones del cáncer gástrico. Galeno, ustedes saben, el famoso Galeno, Hipócrates era de 400 años de Cristo y Galeno 200. Hipócrates está en la medicina. Y Galeno es el famoso médico que era médico de gladiadores romanos, entonces bueno, dio una gran experiencia con el sentido y demás. Bueno, Galeno también ya describía el cáncer gástrico. Avicena, el nombre original es Ibn Sina, un médico del antiguo Irán y Persia, de esa zona, que en realidad estaba muchísimo más avanzada la medicina en esa parte oriental que en Europa, y de Europa iban a aprender de Avicena, de Ibn Sina, y ya hacía cirugías de catarata, ¿no? Extraordinario. Bueno, también él describió ya el cáncer gástrico. Andrea Vesalio, el famosísimo anatomista, Andrea Vesalio, Organi, todos ya habían descrito el cáncer gástrico. Y fíjense que ya se describía allá por 1700 que era el cáncer más común y más letal. Ya desde 1700 se describía esto. Si avanzamos un poquito en la historia, el primero que incursiona en los aspectos quirúrgicos y dice, bueno, vamos a extirpar y saca el tumor con un sector del estómago, es Theodor Billroth, en el año 1881. Billroth es un alemán y las cirugías que se realizan hoy siguen muchos de los principios gástricas, siguen muchos de los principios, se
conoce como Virro 1 o Virro 2, luego hablaremos de eso. Y un suizo que es Schlatter, en 1887, realiza la primera gastrectomía total, estripa totalmente el estómago. Si luego seguimos con la historia, claro, vino la evolución laparoscópica, y Peter Go, en el 92, en los 90, cuando explota y se disemina por todo el mundo la laparoscopía, en esa época empezamos nosotros también aquí en Tucumán, ya los pioneros lo hacían escondido un poco antes, ¿no? Pero el mundo se expande a partir del 90, y en el 92 Peter Go de Singapur, un famoso cirujano, realiza la primera gastrectomía parcial. Y la primera gastrectomía total laparoscópica la realiza este cirujano, Santiago Azagra. Ahí dice Bélgica. Yo tuve la suerte de pasar un tiempo en el servicio de Azagra en Bélgica, en Charleroi. En realidad él es español, en esa época estaba trabajando en Charleroi, y fue ahí cuando él realizó esa primera gastrectomía total. Actualmente está en Luxemburgo, ha sido un extraordinario maestro, y debo decirle que es probablemente uno de los cirujanos más hábiles que yo he visto de todo el mundo, y he visto muchos, y de todo el mundo. Vamos a ver ahora, luego de haber hecho un vuelo de pájaro de la historia, la incidencia y la epidemiología de esta patología. Fíjense ustedes, en Tucumán nosotros tenemos alrededor de 1 millón de habitantes, digamos, 800.000 en área capital, 1.800.000 y tomamos todo. Para que tengan una idea, y más o menos 1 millón hay de nuevos casos de cáncer de estómago por año en el mundo. Es como si todo Tucumán fuera paciente con cáncer gástrico, eso es lo que se pasa en el mundo. Y para que grabemos, no le quiero dejar demasiados números, demasiadas cosas, porque no se nos van a acordar, es la segunda causa de muerte por cáncer. Tomamos la muerte por cáncer y la segunda causa del cáncer gástrico. Y si tomamos entre los digestivos, ese es el segundo en frecuencia, el de colon es más frecuente, pero este tiene más mortalidad. El primero en mortalidad es más agresivo. Pero tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que está descendiendo su incidencia. Estamos viendo cada vez menos cáncer gástrico. Y la mala noticia, podemos analizarlo luego en los prácticos que ustedes tienen, que la localización se va modificando. Y es mala porque antes se localizaba en el antro, que permitían cirugías no tan agresivas y con mejores resultados, y hoy es como que fue ascendiendo y son pericardiales o de la zona alta la mayor parte de los cánceres que vemos hoy en día. Es más frecuente en varones, digamos, dentro de la epidemiología. Bueno, esto ya le hemos hablado de la incidencia, y también es importante saber que con el paso de los años, estos no son muy nuevos los números, pero miren, por el paso de las décadas, la sobrevida global, hablamos de 16, 18, 27, a medida que pasaron las décadas, porque han mejorado sobre todo las etapas diagnósticas y también terapéuticas. Si nosotros vemos una suerte de planisferio, vemos que hay zonas de altísima incidencia como Oriente. Aquí en Chile, por ejemplo, usted tiene toda esta costa del Pacífico, tiene una alta incidencia, y Argentina se encuentra en una zona intermedia, no está tan rojo como esta zona de alta incidencia, pero tampoco es tan baja su incidencia, es intermedia la incidencia que tenemos en nuestro país. Y lo que sí es importante que graben, que la prevalencia, el mapa que vemos de donde hay mucho cáncer gástrico, de alguna manera se superpone cuando vemos el mapa de la prevalencia del Helicobacter pylori, esa bacteria que tenemos en el estómago. De modo tal que claramente hoy se piensa que el Helicobacter pylori es, de algún modo, puede tener acciones carcinogenéticas a nivel gástrico. Por eso, diagnosticarlo y tratarlo por distintos testeos es útil. Hoy se lo puede testear en sangre, en respiración. Habitualmente en nuestro medio, los endoscopistas, cuando hacen endoscopía, toman muestra de biopsia para que luego lo investigue el patólogo, si hay un Helicobacter pylori, y usted podrá hacer un tratamiento triple por 14 días con claritro, amoxi y inhibidor de la bomba protónica. Bueno, si nosotros tomamos que las zonas de alta incidencia como Japón, como Chile, cada 100.000 habitantes hay 70 nuevos cánceres gástricos por año. En las zonas de baja incidencia hay 10, y nosotros estamos intermedios, si no tenemos números exactos en Tucumán, pero podemos decir que hay alrededor de 40 nuevos cánceres gástricos cada 100.000 habitantes por año, lo cual, si tomamos el área capital, nos daría 320 cánceres gástricos, y más de 600 si tomamos todo el Tucumán. Más de 600, o sea,
es una patología con una incidencia alta y importante hacer un diagnóstico precoz. Entonces, veamos la clínica. ¿Cómo se manifiesta clínicamente un cáncer gástrico? Bueno, podemos tener algunos síntomas tempranos, que empieza a no caerle bien la comida, algunas cosas le caen mal, que me hincho, que no tolero, que me molesta, como dice la gente, la boca del estómago, molestias epigástricas, está nauseoso, por ahí tiene pérdida de apetito, hay algunos alimentos que ya no quiero comer carne, que esto no me gusta, que esto lo rechazo. Yo le sintetizaría, porque nada de esto es específico, pero yo le sintetizaría que un síntoma precoz, un síntoma temprano, es cuando uno dice, el paciente se da cuenta que tiene estómago, toma conciencia, porque cuando uno está bien, no existe el estómago. Hacemos de todo, comemos de todo, hacemos la especialidad, no existe. Cuando empezamos a tener conciencia que existe, el estómago te empieza a llamar la atención, bueno, ese puede ser un signo precoz de que algo está pasando en el estómago y que hay que estudiarlo. Las manifestaciones clínicas tardías, bueno, si ya la parte de la salida a nivel del antro píloro se bloquea, dado un síndrome pilórico, empezará con vómito, si va hacia el plexo solar, que está en la parte posterior del abdomen, cuando el boxeo dice golpe al plexo, es por eso, el golpe al plexo solar, se produce un dolor abdominal severo, constante, donde invade el plexo solar, empieza a perder peso porque no se alimenta bien el paciente, como ya dijimos, hay ciertos alimentos que no tolera, que no los quiere comer, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, habiendo visto ya la clínica, ¿quiénes son los pacientes que yo digo tienen riesgo? Bueno, podemos hablar de riesgos nutricionales, de acuerdo al consumo de grasa, de proteína. Esto es importante. Carnes o pescados, sobre todo pescados conservados en sal o carne, eso también es un factor predisponente. El alto consumo de nitratos en el medio ambiente, preparación de los ahumados, son tan ricos, pero bueno, son carcinogenéticos y sabemos, si no mantiene la cadena de frío los alimentos, si el agua no es potable la que se toma en ciertas regiones, por eso tiene que ver también con factores socioeconómicos, los trabajadores del carbón, de metal, de goma, el cigarrillo, el alcohol. Y aquí lo mismo, me disculpo, por el celular no me tomó. Las terceras causas que tienen que ver con causas médicas, como hemos dicho, el Helicobacter pylori, infección del Helicobacter pylori y antecedentes de algunas cirugías gástricas. Entonces, repasando, el Helicobacter pylori puede multiplicar por 5 o por 6 las posibilidades de tener un cáncer gástrico. Se da más a los varones, se da menos obesos, los que ingieren muchos ahumados, salados, escabeches, comida en escabeche, cigarrillo, alcohol. Todos estos son factores que predisponen al cáncer gástrico. También hay la enfermedad que es una gastritis hipertrófica, empieza toda la mucosa a hipertrofiarse, que es la enfermedad de Menetrier, también favorece la producción, se ve con mayor incidencia en los pacientes con Menetrier y cáncer gástrico. En algunas alteraciones o grupos de familias que tienen, por ejemplo, una enfermedad difusa con cáncer gástrico, hereditary diffuse gastric cancer, gastric adenocarcinoma proximal polyposis of the stomach, familiar intestinal gastric cancer, o sea, son distintos síndromes que tienen que ver con aspectos genéticos y familiares. Y la cirugía gástrica, cuando, esto yo les mencioné, cuando yo reseco un sector del estómago y uno el duodeno directamente con el estómago, cuando quedó y saqué un sector, eso es Virro 1. La Virro 2, saco el sector del estómago, dejo cerrar el duodeno y traigo una asa del intestino delgado, yeyuno, es una Virro 2. Una gastroyeyunoanastomosis con una asa de omega. Esto pareciera que el reflujo de jugo yeyunal y duodenal, esos producen lesiones crónicas probablemente a nivel de ese estómago remanente y pueden llevar a futuro quizás a un cáncer gástrico. La buena noticia es que si usted consume cantidades suficientes de frutas, vegetales y fibra, como siempre, como casi todas las patologías, parece tener un factor protector, en este caso específico, sobre el cáncer gástrico. La clasificación, ya para no ir aburriéndolos tanto, vamos avanzando. Fíjense ustedes que puede ser lo más frecuente, dijimos, sigue siéndolo, lo va disminuyendo, la incidencia es el cáncer de antro. Luego tiene un cáncer que está en la zona pericardial, pues está a nivel del cuerpo,
de la curva menor o de la curva mayor. Sigue siendo alta la incidencia del cáncer de antro, que es más fácil de tratar, o menos complejo, tenemos mejores resultados, pero hemos dicho que ha ido ascendiendo y se ven cada vez lesiones más altas. Esta es una clasificación anatómica de Stewart, pero bueno, nada, que muestra también, digamos, que han ido aumentando los tumores proximales en desmedro de los tumores distales, como que hubo un cambio, un shifting en las características epidemiológicas. Una clasificación de Lorraine, que lo clasifica en tipo intestinal, en tipo difuso, eso deben recordar también, se lo suele preguntar, de tipo intestinal, de tipo difuso y de tipo indeterminado. El tipo intestinal puede ser un adenocarcinoma mucinoso, un tubular o un papilar. Y el difuso, que es un poco menos frecuente, a veces presenta células, el anillo de sello, que le pone un índice de gravedad particular a esta patología. La Organización Mundial de la Salud en 90 y luego con algunas modificaciones más amplió e incluyó otros tipos de lesiones dentro del cáncer gástrico. Fíjense que desde ya del 2010 da una clasificación más detallada acorde a la patofisiología, lo divide en 3 subgrupos, menciona de los carcinomas en anillo de sello y de algunos otros tipos menos frecuentes. Esta es la clasificación, sería muy largo, yo se la exprese ahora y luego tampoco se van a acordar, pero les recomiendo que la lean con detalle. Intestinal, difuso y tipo indeterminado, y las subvariedades, miren la cantidad de subvariedades que menciona la Organización Mundial de la Salud. Luego vamos a ver en realidad, ya casi concluyendo la charla, nosotros englobamos cáncer de esófago, englobamos cáncer gástrico, pues son muchas patologías, no son las mismas patologías. Estamos englobando en cáncer gástrico, en estas circunstancias, y también hacemos eso en el esófago gástrico, y son muchas patologías diferentes. Hoy a través de la genética vamos aprendiendo y vamos sabiendo que un poco es así la situación. Bueno, hay también una clasificación de Borman, que de acuerdo al aspecto macroscópico, como usted lo mira en forma macroscópica, o lo mira en forma macroscópica, que es uno como un pólipo, como un honguito que sale hacia la luz, polipoide o como un hongo. El tipo 2 es una lesión ulcerosa, pero una úlcera, un agujero, pero los bordes elevados. El tipo 3, una úlcera que ya invade la pared, y el tipo 4 es infiltrativo. Aquí tenemos las imágenes de lo que yo les acabo de mencionar. Aquí tiene un tipo 1 que es como un honguito, polipoideo. Aquí tiene un tipo 2 que es ulceroso con los bordes elevados. Un tipo 3 ulceroso por infiltrativo de la pared, y tipo 4 que ya infiltra toda la pared directamente. Luego hay una clasificación de Borders clásica que de acuerdo al grado de diferenciación, cuando se mira al microscopio, entonces el patólogo te dice, no, es bien diferenciado, o sea, son parecidas a las células normales, son cancerosas, pero no son tan feas. Se va menos diferenciado, poco diferenciado y muy diferenciado, entonces se clasifican en 4 grupos de acuerdo a qué tan distinto sea de las células normales y qué tan horriblemente canceroso sea. Esto es importante que yo les mencione, no vamos a entrar en todo esto que es una enorme clasificación, pero quiero que sepan que esto ya no solo es futuro, sino que es presente. Ya hay clasificaciones moleculares y por aquí viene el tema, por la biología molecular, viene mucho el tema de la fisiopatología y de las terapias futuras seguramente en el conocimiento de estas patologías cancerosas en general y de cáncer en particular. Vamos a ver un tema práctico, que es cómo harán ustedes para llegar al diagnóstico en este tipo de lesiones. Bueno, desde ya que la endoscopía es básica, para detectarlo es fundamental, yo pudiera mencionar, pero eso hace muchos años, una seriada, no. Hoy en la endoscopía, el método Princeps, por el cual usted va a llegar al diagnóstico, y es muy importante que la endoscopía, esto lo saben los patólogos, hagan no una sola biopsia que tiene una sensibilidad del 70%, sino que tienen que tomar múltiples muestras de biopsia, y la sensibilidad llega tanto como al 80%. Fíjense cómo se ven las lesiones, se toman las biopsias, se va al patólogo
y así se llega al diagnóstico del tipo tumoral. Si yo ya tengo un diagnóstico por endoscopía, debo clasificarlo, debo afinar. Quiero saber si está invadido el hígado, si están invadidos otros órganos, si tengo ganglios o no tengo ganglios. Entonces pediré una tomografía computada. Esto es la identificación temprana y me permite detectar lesiones metastásicas mayores de 5 milímetros. Si son menores, pasan desapercibidas. Entonces hay un porcentaje de pacientes que pueden tener carcinomatosis peritoneal y no aparece en la tomografía, porque no la detecta. Y bueno, nada, no permite evaluar invasión tumoral en profundidad. Yo no sé si es un T1, un T2, un T3 o un T4. Estos son los defectos. La sensibilidad es casi el 70 y la especificidad también del 70. También en la etapa diagnóstica es de gran valor hoy en día la ecoendoscopía. ¿Qué es la ecoendoscopía? Entra el endoscopista con un tubo especial, por así decirlo, que tiene para hacer ecografía en la punta. Entonces lleva hasta el tumor, hace una ecografía y ve el tumor, se pueden ver todos los distintos planos de la pared y ve hasta dónde está invadido. Yo veo T1, T2, es intramucoso, pasa más allá de la mucosa, toma todas las paredes, un T4, T1, T2, T3, T4, me permite de acuerdo al grado de invasión. Y también puede detectar ganglios tumorales, perigástricos, y eventualmente se los puede punzar con biopsia y ya me da también la estadificación claramente. Entonces tiene una especie de sensibilidad bastante alta y también para los ganglios. Desde ya que esto depende mucho de la habilidad y del entrenamiento que tenga el endoscopista, en este caso el ecoendoscopista. Fíjense ustedes, eso sería el esófago, esto aquí está graficado una lesión del esófago, que finalmente desde el punto de vista de lo que queremos mostrar lo mismo, hace la ecografía, ve hasta dónde invade el tumor y puede hacer las tomas biopsias el operador en ese momento para clasificar. También se puede echar mano del PET scan, que es, bueno, ustedes saben que puede ser estadificación preoperatoria, es decir, para detectar ganglios, se lo usa bastante para evaluar la respuesta a quimioterapia, porque muchos pacientes hacen quimio y precirugía, yo evalúo con el PET scan, y estos son los niveles de especificidad y sensibilidad, y ahí tienen algunas imágenes del PET scan. Los marcadores tumorales, lamentablemente, no son demasiado sensibles, ni demasiado específicos, ni el antígeno carcinoma embrionario, ni el CA19-9, ni el CA25, ni el fetoproteína, no son de gran ayuda en la etapa de angustia. De la laparoscopía hay centros que la hacen de norma, otros centros que la hacen de norma selectiva. Nosotros, en general, el cáncer gástrico lo operamos por la laparoscopía, así que hacemos la laparoscopía, pero esto se está refiriendo a la etapa diagnóstica, porque uno, antes de ir a una cirugía mayor, aquellos grupos que hacen cirugía abierta, bueno, por ahí se cuenta que está tomado el hígado, que está con una carcinomatosis peritoneal, que tiene ganglios que no se han detectado tomográficamente, y todo esto haría innecesario una cirugía mayor y una laparotomía, que un paciente que por ahí no le quedan demasiados meses de vida, le estoy quitando hasta que se recupere de eso mucho tiempo, no es justo, no está bueno. Y me permite lavar con un poquito de solución fisiológica la cavidad, aspiro eso con biocitología, es muy importante, porque si la citología es positiva, en realidad no justifica hacer una resección gástrica, por lo menos sabemos que no es con criterio curativo. Aquí vemos lo mismo, ¿cierto? Lavado con 30 centímetros fisiológica, se busca en distintos lugares, miren la carcinomatosis en Douglas, se puede tomar biopsias hepáticas o lo que fuera, si uno encuentra con el laparoscopio este tipo de problemas. Vamos ahora a la estadificación. La estadificación, hemos dicho el T. Yo tengo que evaluar el T. Yo tengo un T1 cuando el tumor está a nivel de la mucosa. Puede ser in situ, o si ya me pasa la lámina propia, tengo un T1, un T2, cuando ya pasa la muscular propia, un T3 ya toma la subserosa, y un T4 me toma todos los planos, inclusive puede tomar ya no solo la serosa peritoneal, sino que toma los tejidos vecinos. Entonces son los distintos planos
como T1, T2, T3 y T4. Debo decirle que en un T1 intramucoso se pueden hacer terapias localizadas sin llegar a grandes cirugías si no tengo ganglios. Entonces esto es importante y esto lo puedo lograr con la ecoendoscopía, esta estadificación. Fíjense los distintos grupos de acuerdo al T, al N y al M. Estos son sin metástasis, lo estoy mostrando aquí. Bueno, nada. Si la sobrevida va de la mano, indudablemente, los pacientes que son detectados y tratados más precozmente, en el estadio 1A puede llegar al 80% de sobrevida, en el estadio 3B un 10% a los 5 años, y cuando tengo metástasis es muy poco, no llega a 5% a 5 años. En 5 años no hay 5 pacientes de cáncer que estén vivos con el cáncer gástrico. Es tremendo el número, pero bueno, esa es la realidad. Cuando vamos a hablar del tratamiento, yo lo que les quiero graficar aquí es la sobrevida. Si tomamos en forma global todos los estadios, a los 5 años, de cada 4 pacientes que se han diagnosticado con cáncer gástrico, 1 va a llegar a los 5 años. A los 5 años llega un 25%, 1 cada 4. Y si tiene metástasis, prácticamente la mayor parte de los pacientes en general no llega al año de sobrevida. Por eso decía que es bueno hacer una laparoscopia diagnóstica, porque por ahí yo entro con la cirugía, con la laparotomía, le quedan meses de vida y estoy quitando eso, la parte para aprovecharlo para viajar, disfrutar con su familia, etc. ¿Cómo lo manejo? Si yo diagnostiqué un cáncer de estómago y está localizado, bueno, tengo cirugía, quimioterapia y eventualmente radioterapia. A veces se puede empezar con cirugía y luego con quimio. Hay hoy una tendencia a empezar con quimio y luego con cirugía. Ambas circunstancias, de acuerdo a lo que trabaja su grupo, están bien. Y esas son las posibilidades cuando tengo un tumor con condiciones resecables y localizadas. Si ya el tumor es irresecable o tiene metástasis, ya no es resorte de la cirugía, es resorte de un tratamiento realizado como la quimioterapia. Para la enfermedad localizada, cirugía, quimio y radiación, se usa habitualmente 5-fluorouracilo en la quimioterapia. A veces se puede usar un esquema como les acabo de expresar, empezando con quimio, luego cirugía, luego quimio. Esto se llama neoadjudancia cuando hago quimio antes, luego cirugía y luego adjudancia. Hay distintos esquemas. Este es el esquema que se utiliza hoy en FROT, con 5-fluorouracilo, oxaliplatino y 2-Z-taxel. Es el esquema un poco que ha mostrado mejores resultados según los oncólogos. Para la enfermedad metastásica, bueno, se usan distintos esquemas con quimioterapia, como yo les acabé de expresar, pero fíjense que yo tengo un T1, es un tumor intramucoso, que no tiene ganglios y no tiene metástasis, y es pequeño, y mejor todavía, si es medio prominente, medio así en forma de honguito, y es bien diferenciado. En lugar de una gran cirugía, el endoscopista lo puede resecar, y voy a obtener resultados muy buenos, y sobrevidas muy buenas. Entonces el diagnóstico precoz es sumamente importante. Ya si vamos un poquito más avanzado, entre 3 o T2 ya se penetró más el tumor, ya tengo que ir a la gastrectomía. Si son de la parte distal del estómago, o sea, adelanto su total, y son muy altas, tengo que sacar el tumor, tengo que son muy altos en el estómago, tengo que hacer la gastrectomía total. Y cuando está localmente avanzado, con metástasis, con el estadio 4, eso es el resorte de la quimioterapia. Los resultados quirúrgicos, bueno, fíjense ustedes cómo han ido mejorando con los años, pero lo que quería llamar la atención en esta diapositiva es que un 27% de los trabajos, aquí no aparece, pero es un trabajo que no es muy antiguo, 27% de los trabajos no mencionan la cantidad de ganglios resecados, un 56% tiene menos de 15 ganglios, un porcentaje mínimo, y yo para poder estadificar adecuadamente un ganglio necesito una pieza operatoria con al menos 15 ganglios. Entonces esto es también para ver que las estadísticas son relativas y por ahí los tratamientos no siempre son hechos del mejor modo. En este algoritmo podemos ver que si yo tengo un paciente con diagnóstico de cáncer gástrico y es operable y es muy precoz, en estadio 1, intramucoso, no tiene ganglios ni metástasis, yo puedo hacer una resección endoscópica. Si es operable, yo puedo hacer quimio preoperatorio y luego cirugía, o cirugía y luego la ayudancia con quimioterapia. Cuando es inoperable y tiene metástasis, bueno, soporte vital nada más, le hago quimioterapia y algunos pacientes se pueden reevaluar y quizás pasen a ser pacientes de cirugía.
y si no ya quimioterapia, y esto voy a mencionar luego, el HER2 negativo, el HER2 positivo, hay que considerar distintos tipos de medicación. Esto tiene que ver ya también con algunos aspectos relacionados con con cuestiones de la digamos, genética. El tratamiento clásico es una gastrectomía subtotal cuando el tumor es distal. Dejo el caquete gástrico, que no es poca cosa, y de gran ayuda para el paciente. Los márgenes pueden ser de 5, 8 centímetros, según si es intestinal o difuso, eso me interesa. Pero yo saco este sector del estómago y lo puedo unir con el mismo duodeno, lo cual es raro, si no abrirlo uno, o traigo, cierro el duodeno y traigo una asa intestinal de distintas maneras, y si es en omega, es una birro 2 con una gastrodesayuno, o hago, esto tiene una forma de Y, pues se llama Nieder-Rux, es una gastrodesayuno, y esto es justamente para evitar el reflujo, este jugo yeyunal y duodenal que puede provocar a larga data úlceras y aún problemas neoplásicos. Esta es una asa seca, se secciona aquí, se la lleva aquí, se une hasta aquí, entonces una Nieder-Rux, y eso me permite evitar esa futura complicación. Para ser ideado, el asa de omega, hacer una anastomosis al pie para que estos jugos pasen por aquí y irriten la anastomosis. Esto se llama un pie de Brown en este tipo de asa. Bueno, ahí está lo que se compara, una omega típica con una omega con anastomosis de Brown al pie. Y la gastrectomía total, indudablemente no me queda otra alternativa que hacer una Nieder-Rux, porque si yo llevo directamente un asa de omega a querer anatomosar con el esófago, va a ser imposible la vida de esa persona, va a tener una esofagitis insufrible y absolutamente imposible. Luego, bueno, una imagen más donde estamos viendo la anastomosis de una Nieder-Rux, esta Nieder-Rux, que se pasa y se debe cerrar bien el mesenterio para evitar hernias internas a futuro, lo cual es una complicación que no es infrecuente. Esto para ver cuánto reseco el estómago, o parto todo el estómago sobre la ubicación del tumor. ¿Cómo voy con los ganglios? En lesiones muy incipientes, excepcionalmente saco las 6 cadenas ganglionares, que es lo que se llama una D1 perigástrica, pero lo estándar, aquí está la clasificación de los ganglios, pero digamos que lo estándar en realidad es hacer la gastrectomía D1, ven las 6 cadenas ganglionares, y en la D2 se agrega, digamos, la coronaria estomáquica, la arteria hepática y el tronco celíaco, como yo les había mencionado. Es decir, la esplénica, la hepática, la coronaria estomáquica, el tronco celíaco. Y ya si es mucho más, donde el 3 casi no se hace, hacen solamente los orientales, periaórtica y retropancreática. Y esto es lo que se hace una D1, estos 6 grupos neuronales. Y una D2 me voy a estas estructuras vasculares. Eso con respecto a los ganglios. Y la tendencia es hacer 2 porque ha mostrado la estadística que a larga data, no a corta data, pero a larga data tiene mejores resultados la D2 que la D1. Si bien tenemos más complicaciones con la D2 que la D1, obviamente. Bueno, vamos a ir eso. Claramente la linfadectomía D2 tiene menos recurrencia, mejor resultado en la soledad global. Y la D2 claramente tiene más complicaciones, eso lo muestran estos cuadros, tal como lo acabo de mencionar. Se puede hacer una gastrectomía convencional con incisiones, este es el reborde costal, incisiones en boca de horno, o también se pueden hacer incisiones medianas, largas, prolongadas, o lo que hoy nosotros aconsejamos y hacemos y estamos muy entusiasmados por los buenos resultados, que se reproduce exactamente lo mismo que la gastrectomía convencional, una D2, una está indicada de 1 a D1, pero con laparoscopía, es decir, con mini invasión. La cirugía mini invasiva está justificada, sí, muestra menor pérdida de sangre, menor tiempo a que el paciente vuelva a ingerir alimentos, se va más rápido a la casa y el alta es más. Y para mí, si no me opera un cáncer, a mí lo que me importa es la sobrevida, si me va a volver o no me va a volver. Y bueno, son resultados comparables, es decir, le mejoro un montón de circunstancias en lo que hace a la recuperación del paciente claramente, sin de alguna manera dañar la sobrevida. Cirugía robótica, ustedes ven que cada vez se ofrece
más en algunos centros en otros lugares del mundo y también en nuestro país, la robótica. Debo decirle que la robótica no ha mostrado en ningún lugar, ni en la próstata, ni en el esófago, no logró mejores resultados que la laparoscopía convencional. Es más fácil la próstata, sí, pero yo tengo la laparoscopía tensional, logro los mismos resultados. Y aquí, bueno, nada, es lo mismo, exactamente lo mismo. La cirugía robótica no ha mostrado, primero que los trabajos son retrospectivos, pero se están haciendo ahora algunos prospectivos randomizados. Tiene similar resultado a lo que hace en la parte oncológica, todavía un poquito mejor para la laparoscopia que para la robótica. El tiempo operatorio es más largo con la robótica, es muchísimo más costosa y por añadidura tiene el mismo tiempo operatorio en el hospital. Se están planeando algunos randomizados o controlados, pero claramente la robótica no ha mostrado que tenga ventajas sobre la laparoscopia. Sí la laparoscopia sobre la convencional, pero no la robótica sobre la laparoscopia. Bueno, veamos ahora la quimioterapia preoperatoria. Hay distintos estudios que muestran distintas combinaciones. Digamos que el nuevo gold standard es el FLOT, como ya lo había mencionado. Para hacerlo simple no avancemos mucho más. Y recordamos que el tratamiento depende mucho del diagnóstico precoz. Fíjense ustedes que de acuerdo al estadio, la sobrevida va a ser diferente, absolutamente diferente a la posibilidad de sobrevida del paciente. Para simplificarlo, puede ser que un 80% en un estadio muy precoz. Los clásicos que nosotros operamos oscilan, fíjense, y está aquí, yo diría entre un 30, 20, que son, y bueno, cuando es metastásico, es muy pobre la sobrevida a los 5 años. Ya para ir cerrando esta charla, estamos en tiempo, digamos que la prevención primaria, evitar en la dieta ahumados, evitar escabeches, peces y carnes saladas, dieta con frutas secas y vegetales pueden disminuir el riesgo de cáncer de estómago. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo. También es aconsejable la actividad física que disminuye el riesgo, evitar desde ya el uso de tabaco y tratar las infecciones con el Helicobacter pylori. Las futuras direcciones, testeos para investigar mutaciones somáticas pueden ser útiles para guiar el tratamiento. Nuevas terapias dirigidas basadas en subtipos moleculares se utilizan para tratar la enfermedad metastásica. En los casos de HER2 positivo se usa trastuzumab y en el PDL1 positivo, que alrededor del 15% se da, se usa pembrolizumab. Este es en realidad el futuro de lo que está sucediendo en los aspectos de la oncología. Los mensajes para llevar a casa: la incidencia es variable según las regiones geográficas, es muy común en todo el mundo, desde ya, como lo hemos visto, tiene una altísima prevalencia. Los países desarrollados tienen menos incidencia y en los subdesarrollados más. Y un número intermedio en países como el nuestro en vías de desarrollo. Los factores de riesgo modificables, y sí, la dieta, como ya hemos mencionado, y tratar las infecciones por Helicobacter pylori. Ya lo había también expresado con anterioridad que los cánceres de esófago y de estómago, o esófago gástrico, si los englobamos, han mostrado ser muchas enfermedades. Si bien las englobamos históricamente, las seguimos englobando como una patología, pero son muchas enfermedades. Y cuando vayamos escudriñando, aprendiendo y pudiendo discernir cada vez más los distintos subtipos moleculares, vamos a ver que requieren tratamientos probablemente diferentes cada uno de ellos. Ya para ir cerrando esta clase, el gran Mahatma Gandhi de la India, que ustedes seguramente han leído, han conocido, habrán visto films y demás, tenía una frase fantástica que decía, y se aplica totalmente a los tiempos que estamos ahora, y siempre. Mahatma Gandhi, que vivió hasta el año 48, era un político, era un pensador indio, decía: vive como si fueras a morir mañana, pero aprende como si fueras a vivir siempre. Estudia y aprende como si fueras a vivir siempre. Muchas gracias.